Si grabas tus vídeos en un perfil de color de tipo HDR, como por ejemplo el HLG Hybrid Log Gamma, que lo encontramos en cámaras Sony y en teléfonos iPhone, en este tutorial te voy a enseñar a cómo convertirlos o convertir tu vídeo final al espacio de color estándar Rec.709 desde CapCut PC. Antes de continuar es importante que sepas que el espacio de color nativo de HLG es el Rec.2020. Si grabas tus vídeos en HDR desde un iPhone no tienes que hacer nada porque ya graba directamente en ese espacio de color. Pero si estás grabando tus vídeos HDR desde una cámara Sony, es importante que ajustes el espacio de color a Rec.2020. Si quisieras también podrías cambiarlo y ponerlo en Rec.709. Pero los resultados que vas a tener en el vídeo final van a ser muy diferentes. Vas a conseguir una imagen menos contrastada y más lavada. Los colores van a estar desaturados, debido a que no es el espacio de color nativo de ese perfil de imagen. Así que antes de grabar, asegúrate que el espacio de color sea Rec.2020. Para empezar, tengo un proyecto de CapCut nuevo sin vídeos importados. En esta carpeta de aquí tengo algunos vídeos que han sido grabados en HDR. En mi caso estoy trabajando desde un sistema Mac. En Mac, cuando previsualizamos un vídeo, nos indica si es de tipo HDR en la parte superior izquierda. Este vídeo, por ejemplo, ha sido grabado con un iPhone 15 Pro Max, teniendo la opción de HDR activada. Por eso nos aparece que es de tipo HDR. Este vídeo horizontal, por ejemplo, lo mismo. Y también tengo este vídeo aquí que ha sido grabado con la cámara Sony A7S3 en el perfil de imagen HLG, con el espacio de color Rec.2020. Y aquí nos da indicación de que ha sido grabado en HDR. Si seleccionamos estos vídeos y los importamos a nuestro proyecto de CapCut, cuando vamos a previsualizarlos, se reproducen de forma correcta. No tenemos sobreexposición y los colores están bien ajustados. Lo mismo ocurre cuando los previsualizamos en el ordenador. Si seleccionamos alguno de estos vídeos y lo arrastramos a línea de tiempo y creamos una secuencia, ocurre lo mismo, los vídeos se ven de manera correcta. El problema lo vamos a tener a la hora de exportar. Si este vídeo o estos vídeos los queremos utilizar en plataformas de redes sociales o en internet en general, en páginas web, YouTube o también en televisión, pero no queremos que sean de tipo HDR, porque lo que va a ocurrir es que los colores se van a representar de manera incorrecta y la exposición del vídeo también. Para solucionar esto, pulsamos en cualquier parte de la línea de tiempo y en la parte superior derecha tenemos una ventana de detalles. Y abajo tendremos un botón para modificar estos detalles. Pulsamos en modificar y se nos abre la ventana de configuración del proyecto. Y aquí en la ventana de detalles tenemos varios ajustes que podemos modificar a nuestro gusto, como por ejemplo la relación de aspecto, la resolución o los cuadros por segundo. Y después tenemos el espacio cromático de este proyecto, de esta secuencia, que automáticamente se ha seleccionado Rec.2100 HLG, porque al arrastrar el vídeo directamente a la línea de tiempo se ha creado el proyecto y la secuencia con los ajustes de ese vídeo. Esta opción es la que tenemos que cambiar. Abriremos la ventana desplegable y seleccionaremos Rec.709 SDR, que es el espacio de color estándar. Una vez hemos realizado todos los ajustes y hemos cambiado la opción del espacio cromático, pulsamos en guardar y CapCut empezará a modificar el proyecto. Aunque puede no parecerlo, la exposición y los colores del vídeo han cambiado un poco, pero ahora la exposición y los colores del vídeo se están previsualizando de la manera correcta en el espacio de color Rec.709. Si seleccionamos alguno de los otros vídeos y lo importamos a la secuencia, nos aparece este mensaje que dice: el espacio con color no está unido, los materiales importados se detectan como materiales en el espacio de color HDR. ¿Deseas adaptarlos al espacio de color del proyecto SDR? De lo contrario, esto podría ocasionar problemas con la visualización del vídeo. Obviamente aquí tendríamos que pulsar adaptar para que así CapCut haga la conversión de este vídeo al espacio de color Rec.709. Pulsaremos en adaptar y nuestro vídeo automáticamente ya se habrá convertido. Ese mensaje nos aparecerá cada vez que importemos un vídeo de tipo HDR. Si no quieres que te aparezca más, pulsa en esta casilla y así no te lo recordará más veces. Y automáticamente cada vez que importes un vídeo de tipo HDR a esta secuencia, se convertirá automáticamente a Rec.709. Si alguno de estos vídeos quisieras hacerle un ajuste básico de color, podemos hacerlo directamente desde el vídeo, lo seleccionamos y nos dirigimos a la parte superior derecha al menú de ajuste, en el que tenemos diferentes menús y opciones para hacer el color grading del vídeo. Como puedes ver, tenemos aquí una opción que se llama convertir a HDR, en el que le hemos cambiado el espacio cromático. Está seleccionada la opción de cambiar de Rec.2100 HLG a Rec.709. Si deslizamos hacia abajo tendremos los ajustes básicos de color para poder ajustar este vídeo a nuestro gusto. Otra opción que tenemos para hacerle el color grading a estos vídeos sería con una capa de ajuste. Nos dirigimos a la parte superior izquierda al menú de ajuste y tendrás la opción de ajuste personalizado. Puedes seleccionarlo y arrastrarlo a la línea de tiempo, estirar la duración de esta capa de ajuste y cuando pulses en esta capa de ajuste podrás realizar los ajustes de color que quieras y estos ajustes se aplicarán a todos los vídeos que tengas por debajo de esta capa de ajuste. Una vez hayas finalizado la edición del vídeo, nos dirigimos a exportar a la parte superior derecha.
Y en la ventana de exportar tenemos todos los ajustes de exportación que ajustarás a tu gusto. Únicamente asegúrate que donde pone espacio cromático esté seleccionado Rec.709 SDR. Y después ya podrás exportar tu vídeo final correctamente convertido al espacio de color Rec.709. Espero que te haya servido de ayuda este tutorial. Nos vemos en los próximos y recuerda, enfócate en lo bueno.